Todos conocemos quién es César Vallejo. Sabemos que es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Pero ¿alguna vez has pensado quiénes fueron la familia de César Vallejo? ¿Qué carrera estudió? ¿En dónde estudió? ¿Cómo fue su llegada al Grupo Norte? ¿Cuáles fueron los motivos de su arresto y más? Si quieres resolver tus dudas, iniciamos. Familia. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de Santos Mendoza Corrionero, hermanos de la familia Vallejo Mendoza, quienes en orden cronológico fueron María Jesús, Víctor Clemente, Francisco Cleógelo, Manuel María, Augusto José, María Encarnación, Manuel Natividad, Néstor de Paula, María Águeda, Victoria Natividad, Miguel Ambrosio y César Abraham, y su esposa Georgette María Pierrot Traves. Estudió la primaria en la escuela municipal en el centro escolar número 271 hasta 1905 y la secundaria en el colegio San Nicolás de Huamachuco en 1915. Después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. César Vallejo forma parte de la bohemia trujillana en 1915, gracias a la invitación de Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1917 fue decisivo para definir su vocación literaria y la maduración de su personalidad como poeta. Cárcel. Ocurrió en julio de 1920, cuando Vallejo retornó por unas semanas a Santiago de Chuco para participar en unas actividades patronales. Días después, el 1 de agosto, ocurrió un incendio, saqueo y tiroteo en el pequeño pueblo. A Vallejo se le acusó de participar en la revuelta y dirigirla. En la cárcel escribió varios de los poemas de Trilce. El 26 de febrero de 1921 fue liberado. En 1923, César Vallejo se fue a Europa y comenzó a trabajar como periodista, trabajo que le duró toda la vida. En mayo de 1926, Vallejo conoció a su futura esposa, Georgette María Philippard Travers. En 1928 y 1926 visitó Moscú y en este mismo año contrajo nupcias con Georgette. En 1930 visitó España, donde se publicó la segunda edición de Trilce. Vallejo escribió obras muy importantes, empezando por sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, en 1918 y Trilce en 1922. En 1923 publicó su primera obra narrativa llamada Escalas. En Europa escribió la novela En tungsteno y el libro Crónicas de Rusia. Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 a causa de la activación de un antiguo paludismo. Sin embargo, Postmortem publicó su cuento más famoso, Paco Yunque, además del poema España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos, siendo este su último mejor producción poética. El Grupo Norte fue conocido también como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. Este fue un grupo intelectual en el cual integraban filósofos políticos, artistas, literatos e intelectuales del norte del Perú. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en las revistas Cultural Infantil e Iris, y en los diarios La Reforma, La Industria y El Federal. Este movimiento habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte, fundado en 1923 por Orrego. Fue desde entonces que el grupo fue conocido con el nombre de Grupo Norte. El diario El Norte se constituyó en el centro inspirador y animador de la novísima corriente intelectual y literaria en todo el norte del Perú, que se extendió luego al país entero. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un filósofo y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y líder histórico del Partido Aprista Peruano, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política de Perú. Es reconocido como un importante ideólogo político de Latinoamérica y figura clave para la política peruana y americana. Dio nombre al caso Haya de la Torre, un caso de derecho internacional público sobre el derecho al asilo político
Falleció el 2 de agosto de 1979. Macedonio de la Torre. Este pintor peruano nació un 27 de enero de 1893, siendo hijo de don Macedonio de la Torre y González, medio hermano de doña Zoila Victoria de la Torre de Cárdenas, madre de Víctor Raúl Aye de la Torre. Concluyó sus estudios secundarios en 1911, iniciando los universitarios a la Universidad de Trujillo. Allí conoció a Vallejo y profundizó su relación con él y sus primos Víctor Raúl y José Agustín Aye de la Torre, además de muchos otros personajes. Juan Espejo Asturzága, un poeta, narrador, periodista y educador peruano, integrante del Grupo Norte y fue un gran amigo de César Vallejo. Nació en Lima, pero se trasladó a la ciudad de Trujillo. Allí realizó sus estudios secundarios y universitarios. Su casa fue centro de la reunión del grupo juvenil que se constituyó en la llamada Bohemia de Trujillo, y más tarde conocido como el famoso Grupo Norte. Cultivó una estrecha amistad con César Vallejo, quien acompañó sus viajes a Lima y Santiago de Chuco entre los años 1915 y 1923. Luego vivió y trabajó como profesor en Huamachuco, siendo también el autor del himno del Colegio San Nicolás de dicha ciudad. Antenor Orrego Espinosa. Nació en Cajamarca el 22 de mayo de 1892. Muy joven, viajó a Trujillo, donde estudió en el Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, para luego ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudió Filosofía y Letras. En 1914 colaboró en la formación de la Bohemia Trujillana, luego llamado Grupo Norte. Incluso llegó a liderar el grupo. En 1923, asociado con Alcides Espelucín, fundó el diario El Norte. En 1930 se contó entre los fundadores del Partido Aprista Peruano, en el que militó activamente. Entre sus obras cumbre tenemos Notas Marginales, Monólogo Eterno y El Pueblo Continente. Murió a los 68 años, un 17 de julio de 1960, de un infarto al corazón. Ciro Alegría Bazán nació el 4 de noviembre de 1909 en la hacienda Quilca, cerca de Huamachuco. Pasó su niñez en la hacienda de Marcabal Grande. Estudió en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor al poeta César Vallejo. Más tarde cursó Filosofía y Letras en la universidad de esta ciudad. Ciro, perteneciente a la llamada corriente indigenista, fue autor de los libros de cuentos La leyenda del Nogal, Duelo de caballeros y de las novelas La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno, su obra maestra. En 1941 ganó el Premio de Literatura Hispanoamericana. En 1963 se publicó su última obra, Duelo de caballeros. Falleció el 13 de febrero de 1967 en Chosica, a causa de un infarto cardíaco. El Grupo Norte representó un fuerte impacto en todos los peruanos. Fue considerado el movimiento literario más brillante y artístico del siglo XX, lo cual era de esperarse, ya que sus integrantes poseían un gran talento para César Vallejo, lo cual fue un gran avance en su vida, ya que le ayudó a perfeccionarse en más de un ámbito. Antenor Orrego fue el que mayor influencia tuvo ante el aspecto. Ellos ayudaron a agrandar sus horizontes literarios. El Grupo Norte no solo fue un grupo de intelectuales, sino también fue un trampolín para explotar los talentos de cada uno y así ser reconocidos y apoyados por todos los peruanos. La tormentosa vida política del Perú determinó la dispersión del grupo. Desde los años de su florecimiento creativos hasta la mitad del siglo, una violencia ciega se volcó en la historia del país e impulsó un silencio obligatorio sobre las actividades literarias y artísticas. En 1932, en aquellas décadas, muchos de los miembros del grupo fueron perseguidos, dando esto el fin y vigencia del Grupo Norte. El propósito, según lo explicó tiempo después Orrego en el prólogo de Trilce, era realizar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Tuvieron sensibilidad frente a los grandes problemas de la mayoría, se pusieron del lado de la justicia social, la libertad, la democracia, la educación del pueblo y juntos a los valores cognitivos cultivaron los valores profundamente humanos.